Comencemos con una pregunta que quizá nunca te hayas atrevido a responder con absoluta sinceridad. ¿Alguna vez has sentido que alguien apareció en tu vida y sin hacer prácticamente nada extraordinario, despertó en ti emociones imposibles de explicar? No era simplemente atracción, tampoco era admiración. Era una sensación mucho más profunda, como si una parte olvidada de tu interior hubiera reconocido algo antes de que tu mente pudiera ponerle un nombre. Y lo más inquietante es que, cuando eso ocurre, casi nadie reacciona con tranquilidad. La mayoría intenta racionalizarlo, escapar o convencerse de que no significa nada. Sin embargo, hay encuentros que parecen abrir una puerta invisible hacia un lugar que llevábamos toda la vida evitando. Si este tipo de reflexiones resuenan contigo y quieres seguir explorando los misterios de la mente humana desde la perspectiva de Carl Jung, te invito a apoyar el canal con un me gusta y a suscribirte. Así podremos seguir recorriendo juntos este camino de autoconocimiento y descubrimiento interior. Carl Jung sostenía que existen fuerzas dentro de nosotros que actúan mucho antes de que la conciencia pueda comprenderlas. Nuestra mente consciente cree tomar decisiones racionales, pero, en realidad, muchas veces llega tarde. Cuando creemos haber elegido a alguien, una parte mucho más antigua ya había iniciado ese proceso en silencio. No porque exista un destino escrito de forma mágica, sino porque nuestra psique reconoce símbolos, patrones y emociones que permanecen ocultos para nuestra razón. Eso explica por qué algunas personas entran en nuestra vida y apenas dejan un recuerdo, mientras que otras alteran por completo nuestro mundo interior con una sola mirada, una conversación o incluso con un simple silencio. Quizá pienses que todo comenzó cuando él empezó a hablar contigo, o cuando compartieron más tiempo, o cuando ocurrió aquel momento que todavía recuerdas con claridad. Pero, ¿y si la verdadera historia hubiera comenzado mucho antes? ¿Y si, sin darse cuenta, algo dentro de él ya hubiera respondido a tu presencia, incluso antes de comprender quién eras realmente? La mente consciente necesita argumentos, necesita pruebas, necesita explicaciones. El subconsciente, en cambio, funciona de otra manera. Reconoce sensaciones, percibe gestos casi imperceptibles y conecta con memorias emocionales que jamás fueron expresadas con palabras. Por eso, muchas veces, una persona comienza a sentirse inquieta sin entender la razón. Se convence de que está exagerando, intenta distraerse, busca cualquier explicación lógica para aquello que está ocurriendo, pero la incomodidad permanece, y cuanto más intenta ignorarla, más intensa se vuelve. Jung observó durante años que aquello que más nos transforma rara vez llega de forma cómoda. Lo verdaderamente importante suele irrumpir rompiendo nuestras certezas. No aparece para confirmar la imagen que tenemos de nosotros mismos, sino para desafiarla. Imagina por un instante a un hombre que ha construido cuidadosamente su identidad durante años. Cree saber quién es, cree controlar sus emociones, cree entender lo que busca en una relación. Todo parece estable hasta que aparece alguien que, sin proponérselo, hace tambalear esa aparente seguridad. No porque esa mujer haga algo extraordinario, sino porque despierta algo extraordinario dentro de él. Ese es el detalle que la mayoría nunca alcanza a comprender. Cuando el subconsciente reconoce una posibilidad de transformación, la primera reacción casi nunca es el entusiasmo. Es el miedo. Porque aceptar esa llamada implica abandonar una versión antigua de uno mismo, y eso resulta profundamente incómodo. Muchas personas interpretan ese miedo como falta de interés, o como indiferencia, o incluso como rechazo. Sin embargo, desde la mirada de Jung, las emociones humanas rara vez son tan simples. Con frecuencia, aquello que más nos atrae también es aquello que amenaza la estructura psicológica que llevamos años defendiendo. Es como si una voz silenciosa comenzara a susurrar desde el interior. Si te acercas demasiado, ya no podrás seguir siendo quien eras. Pero hay algo que todavía ignoran. Aquello que el subconsciente ya ha reconocido no desaparece simplemente porque la mente decida ignorarlo.
permanece esperando, en silencio, y tarde o temprano, encuentra la manera de volver a hacerse escuchar. Lo más desconcertante de todo no es que alguien llegue a despertar emociones intensas. Lo verdaderamente inquietante es descubrir que esas emociones parecen tener una historia anterior al propio encuentro, como si algo hubiera estado esperando durante años el momento exacto para salir a la superficie. Y cuando finalmente aparece la persona adecuada, aquello que permanecía oculto comienza a moverse sin pedir permiso. Carl Jung dedicó buena parte de su vida a comprender este fenómeno. Observó que muchas de nuestras reacciones no nacen del presente, sino de capas mucho más profundas de la psique. Son huellas invisibles, experiencias olvidadas, deseos reprimidos, miedos heredados y partes de nosotros que nunca tuvieron la oportunidad de expresarse plenamente. Por eso, cuando alguien dice, "No entiendo por qué esa persona me afecta tanto", probablemente esté formulando una de las preguntas más importantes de toda su vida, porque casi nunca se trata únicamente de la otra persona. Se trata de aquello que esa presencia despierta. Imagina una casa antigua con muchas habitaciones cerradas. Durante años solo has vivido en unas pocas. El resto permanece en silencio, cubierto de polvo, como si jamás hubiera existido. Un día alguien entra en esa casa sin intención de cambiar nada. Apenas camina por el pasillo, apenas sonríe, apenas dice unas cuantas palabras, pero de repente, una de esas puertas olvidadas comienza a abrirse lentamente. No fue esa persona quien construyó la habitación, no fue ella quien dejó allí los recuerdos, simplemente fue quien encontró la llave sin saberlo. Eso ocurre constantemente en las relaciones humanas. Hay personas que despiertan nuestra tranquilidad, otras despiertan nuestra creatividad, y existen algunas que despiertan exactamente aquello que llevábamos toda una vida intentando mantener oculto. Ese es el motivo por el que ciertas conexiones generan tanta confusión, porque no activan únicamente sentimientos, activan estructuras enteras de nuestra identidad. Jung comprendió que el ser humano posee una enorme capacidad para ocultarse incluso de sí mismo. Podemos convencernos de que hemos superado una herida, cuando en realidad solo aprendimos a no mirarla. Podemos creer que dejamos atrás un miedo, cuando simplemente construimos una vida entera para no volver a enfrentarlo. Pero la psique nunca destruye aquello que reprime, solo lo guarda. Y espera. Es entonces cuando aparece alguien cuya presencia parece tocar exactamente ese lugar escondido. Sin darse cuenta, esa persona rompe el equilibrio que mantenía todo aparentemente bajo control. Por fuera, el hombre sigue actuando igual, continúa trabajando, sigue hablando con normalidad. Incluso puede aparentar absoluta indiferencia, pero dentro de él empieza una conversación completamente distinta. ¿Por qué pienso tanto en ella? ¿Por qué me incomoda tanto su ausencia? ¿Por qué siento necesidad de acercarme y al mismo tiempo de alejarme? La mente consciente intenta responder con lógica. Quizás sea atracción, quizás sea curiosidad, quizás sea una simple ilusión, pero ninguna explicación logra apagar aquello que continúa creciendo en silencio, porque el conflicto no nació en el presente. El presente solo lo hizo visible, y esa diferencia cambia absolutamente todo. Muchos hombres interpretan esta sensación como una pérdida de control. Están acostumbrados a dirigir sus decisiones desde la razón. Sin embargo, cuando el subconsciente comienza a mover fuerzas más profundas, la lógica deja de ser suficiente. Es como intentar detener el océano con las manos. Cuanto más luchan contra lo que sienten, más evidente se vuelve la batalla interior. Entonces aparecen conductas contradictorias, se acercan y luego desaparecen, buscan conversación y después guardan silencio. Observan desde lejos cuando podrían dar un paso adelante. No porque no sientan, sino porque sienten demasiado. Y aquello que sienten amenaza una imagen de sí mismos que llevaban años sosteniendo. Sin saberlo, comienzan a enfrentarse con una verdad que habían evitado durante mucho tiempo. Porque la verdadera pregunta nunca fue ¿quién eres tú? La verdadera pregunta es
¿Qué parte olvidada de él empezó a despertar desde el momento en que apareciste en su camino? Y mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, el conflicto interior seguirá creciendo, preparándolo para un descubrimiento mucho más profundo de lo que jamás imaginó. Existe un momento en el que la mente ya no puede seguir culpando al destino, a las circunstancias o a la otra persona. Tarde o temprano, aparece una pregunta mucho más incómoda. ¿Y si aquello que tanto me perturba no está realmente fuera de mí? Esa posibilidad resulta difícil de aceptar porque cambia completamente el escenario. Ya no se trata de entender a la otra persona. Se trata de enfrentarse a uno mismo. Carl Jung observó que, en muchas ocasiones, aquello que creemos ver con tanta claridad en los demás es, en realidad, un reflejo de aspectos de nuestra propia psique. No porque la otra persona sea una ilusión, sino porque nuestra mirada nunca es completamente neutral. Siempre observamos el mundo a través de aquello que llevamos dentro. Eso explica por qué dos personas pueden conocer exactamente a la misma mujer y vivir experiencias completamente diferentes. Uno apenas la recuerda, otro siente que jamás podrá olvidarla. ¿Qué cambió? No fue ella, fue el universo interior de quien la encontró. Cuando una presencia despierta emociones desproporcionadas, normalmente no está creando algo nuevo. Está iluminando algo que llevaba mucho tiempo esperando ser visto. Como una linterna que entra en una habitación oscura. La habitación siempre estuvo allí. La oscuridad solo impedía reconocerla. Y cuanto más intensa es la reacción emocional, mayor suele ser la profundidad de aquello que ha sido iluminado. Piensa por un momento en un espejo antiguo. Durante años permanece cubierto de polvo. Nadie se detiene a limpiarlo porque resulta más cómodo olvidar que existe. Sin embargo, un día alguien pasa la mano sobre su superficie y, de repente, aparece un reflejo inesperado. No cambió el espejo, no apareció un rostro nuevo. Simplemente se hizo visible algo que llevaba demasiado tiempo oculto. Eso mismo ocurre dentro de muchas personas. Hay hombres que creen estar buscando una pareja cuando, en realidad, están buscando una parte perdida de sí mismos. Lo hacen sin saberlo. Intentan llenar un vacío cuyo origen nunca comprendieron. Buscan seguridad, admiración o tranquilidad, pero, de vez en cuando, encuentran a alguien que despierta algo completamente distinto. No les ofrece respuestas, les devuelve preguntas. Y las preguntas siempre resultan más peligrosas. Porque una respuesta puede tranquilizar, pero una pregunta tiene el poder de transformar toda una vida. Jung comprendió que la psique utiliza encuentros significativos para obligarnos a mirar aquello que llevamos demasiado tiempo evitando. Por eso ciertas personas parecen llegar exactamente en el momento en que ya no podemos seguir escondiéndonos detrás de nuestras viejas explicaciones. Entonces comienzan las contradicciones. Él intenta convencerse de que no siente nada especial. Se dice que todo pasará con el tiempo, que solo es una atracción pasajera, que existen personas mucho más compatibles. Pero ninguna de esas ideas logra devolverle la paz. Porque el conflicto ya no depende de la relación, depende del diálogo silencioso que empezó dentro de él. Es allí donde aparece uno de los mayores descubrimientos de la psicología de Jung. Aquello que más admiramos, rechazamos o tememos en otra persona suele señalar una parte de nosotros que permanece incompleta. No porque el otro posea literalmente aquello que nos falta, sino porque despierta el recuerdo de un potencial que nunca desarrollamos o de una verdad que preferimos ignorar. Quizá por eso tu tranquilidad lo inquieta. Tal vez tu capacidad de alejarte sin destruirte lo obliga a preguntarse por qué él nunca aprendió a hacerlo. Quizá tu autenticidad le recuerda todas las veces que vivió intentando cumplir expectativas ajenas. O tal vez tu silencio le hace escuchar el ruido constante que existe dentro de él. Y ese descubrimiento resulta insoportable para quien ha construido toda su identidad, evitando mirar hacia adentro. Por eso algunos hombres comienzan a luchar contra la persona que, en realidad, solo les está mostrando un reflejo. Intentan alejarse creyendo que así desaparecerá el conflicto.
Sin embargo, el reflejo no viaja con la otra persona, permanece dentro de ellos. Cada intento de olvidar se convierte en un nuevo recordatorio. Cada silencio hace más fuerte la pregunta. Cada distancia deja más espacio para que aquello que permanecía oculto continúe creciendo. Sin darse cuenta, dejan de estar escapando de una mujer. Empiezan a escapar de la imagen que esa mujer despertó dentro de ellos. Y es precisamente en ese instante cuando el verdadero viaje psicológico apenas comienza, porque detrás de ese reflejo existe una parte de sí mismos que ya no aceptará volver a permanecer en la oscuridad. Llega un punto en el que huir deja de ser una solución. Al principio parece funcionar. Basta con ocupar la mente, evitar ciertos lugares, responder menos mensajes o convencerse de que todo fue una simple confusión emocional. Durante un tiempo, esa estrategia ofrece una falsa sensación de control. Sin embargo, la calma nunca dura demasiado. Lo que fue ignorado no desaparece. Solo cambia de forma y encuentra nuevos caminos para hacerse presente. Carl Jung comprendió que aquello que rechazamos de nosotros mismos no pierde fuerza por el simple hecho de negarlo. Al contrario, cuanto más intentamos expulsarlo de la conciencia, mayor influencia adquiere sobre nuestras decisiones. Lo reprimido no deja de existir, comienza a dirigir nuestra vida desde las sombras. Y ahí es donde muchas personas quedan atrapadas sin siquiera darse cuenta. Creen que siempre eligen el mismo tipo de relaciones por casualidad. Piensan que todas las historias terminan igual porque simplemente tuvieron mala suerte. Se convencen de que el problema siempre está en los demás, pero rara vez se preguntan qué patrón invisible los está conduciendo una y otra vez hacia el mismo destino. Ese es uno de los ciclos más silenciosos de la vida humana. Cambian los rostros, cambian los lugares, cambian las circunstancias, pero la sensación final siempre es la misma. La decepción, el vacío, la distancia, la sensación de haber perdido algo imposible de explicar. Jung veía estos ciclos como señales. No eran castigos, tampoco coincidencias. Eran oportunidades que la propia psique repetía hasta que la persona estuviera preparada para comprender aquello que seguía evitando. Imagina un viajero perdido en un enorme bosque. Cree avanzar durante horas, pero al caer la tarde descubre que ha regresado exactamente al mismo lugar del que partió. La frustración aumenta. Camina más rápido. Cambia de dirección. Intenta encontrar nuevos senderos, pero sigue caminando en círculos, no porque el bosque quiera atraparlo, sino porque nunca se detuvo a observar las señales que tenía delante. Algo parecido ocurre con el mundo interior. Mientras el conflicto permanezca inconsciente, la vida seguirá construyendo escenarios diferentes para presentar exactamente la misma lección. Y eso explica por qué algunas personas sienten que siempre terminan alejando aquello que más desean. No es falta de amor, no es ausencia de oportunidades. Muchas veces es el miedo el que toma las decisiones antes de que la conciencia pueda intervenir. Un miedo antiguo, silencioso, difícil de nombrar. Ese miedo puede disfrazarse de orgullo, de exceso de racionalidad, de necesidad de independencia. Incluso puede presentarse como aparente indiferencia. Pero debajo de todas esas máscaras suele existir una única pregunta que nunca fue respondida. ¿Qué pasará conmigo si dejo de ser la persona que siempre he sido? Porque eso es precisamente lo que produce tanto temor. No perder a alguien, sino perder la identidad construida durante toda una vida. Carl Jung afirmaba que la transformación psicológica nunca ocurre sin cierto grado de sufrimiento. La vieja versión de nosotros mismos siempre intenta sobrevivir. Defiende sus hábitos, sus certezas y sus mecanismos de protección, incluso cuando esos mecanismos ya no nos hacen felices. Por eso muchos hombres sienten una resistencia inexplicable cuando una mujer despierta algo profundo dentro de ellos. No están luchando contra ella. Están luchando contra la posibilidad de cambiar. Cada vez que intentan alejarse sienten alivio por un instante, pero poco después aparece una sensación extraña, como si algo importante hubiera quedado inconcluso.
Entonces regresan, vuelven a observar, intentan acercarse otra vez. Y cuando la intensidad emocional reaparece, vuelven a huir. Ese movimiento constante entre acercarse y alejarse no siempre es una estrategia consciente. Muchas veces es la manifestación visible de una batalla mucho más profunda. Una parte de él quiere permanecer donde todo resulta conocido. La otra comprende, aunque todavía no pueda explicarlo, que continuar viviendo como antes ya no será suficiente. Y cuanto más tiempo permanezca evitando ese conflicto, más fuerza adquirirá. Porque la psique posee una extraordinaria capacidad para insistir. Lo que hoy aparece como una simple inquietud, mañana puede convertirse en una obsesión silenciosa. Lo que hoy parece una duda pasajera, mañana puede sentirse como un vacío imposible de ignorar. Y entonces comprenderá algo que hasta ahora había intentado evitar a toda costa. No era tu presencia la que amenazaba su tranquilidad. Era la verdad que despertaba dentro de él. Porque algunas personas no llegan a nuestra vida para cambiar nuestro destino desde afuera. Llegan para romper las paredes que construimos alrededor de aquello que más necesitábamos descubrir sobre nosotros mismos. Y cuando esas paredes comienzan a caer, ya no existe regreso posible hacia la antigua versión de quien alguna vez creyó conocerse por completo. Sin embargo, llega un instante en el que la lucha deja de tener sentido. No porque el miedo desaparezca de un día para otro, sino porque sostener esa batalla consume más energía que enfrentar la verdad. Es un momento silencioso. No suele ocurrir frente a otras personas ni durante una gran conversación. Sucede en la intimidad de la propia conciencia, cuando todas las excusas comienzan a perder fuerza y ya no queda nadie a quien culpar. Es allí donde empieza la transformación de la que hablaba Carl Jung. No una transformación externa, no un cambio de apariencia, no una nueva personalidad, sino algo mucho más profundo. El lento encuentro con aquellas partes de uno mismo que durante años permanecieron separadas. Jung comprendía que el ser humano no alcanza la plenitud eliminando aquello que considera incómodo. La verdadera madurez psicológica comienza cuando dejamos de dividir nuestro mundo interior entre lo que aceptamos y lo que rechazamos. Porque aquello que negamos siempre encuentra la manera de regresar, y aquello que aceptamos deja de perseguirnos. Tal vez por eso algunas personas cambian radicalmente después de ciertos encuentros. Desde fuera parece que todo ocurrió por una relación, pero, en realidad, la relación solo abrió una puerta. El verdadero trabajo comenzó después, cuando el silencio sustituyó a las palabras, cuando la distancia obligó a mirar hacia adentro, cuando ya no era posible distraerse con explicaciones superficiales. Es entonces cuando aparece una pregunta completamente distinta. ¿Y si todo esto nunca tuvo como objetivo encontrar a la otra persona? ¿Y si el verdadero propósito era encontrarme a mí mismo? Esa pregunta transforma por completo la experiencia, porque deja de convertir al otro en el centro de la historia, y devuelve la responsabilidad al único lugar donde siempre estuvo, dentro de uno mismo. Muchos hombres pasan años intentando comprender por qué no pueden olvidar a determinada mujer. Revisan conversaciones, recuerdan momentos, analizan decisiones, imaginan escenarios alternativos, pero pocas veces se preguntan qué parte de ellos nació gracias a ese encuentro, porque, aunque ella ya no esté presente, algo dentro de él ya no volvió a ser igual. Quizá comenzó a cuestionar creencias que nunca había puesto en duda. Tal vez descubrió emociones que llevaba décadas ocultando, o comprendió que la fortaleza que siempre había mostrado no era más que una forma sofisticada de proteger sus heridas. Ese descubrimiento puede resultar doloroso, pero también profundamente liberador. Carl Jung afirmaba que uno no se vuelve completo ignorando su oscuridad, sino aprendiendo a convivir con ella. La luz por sí sola no transforma a nadie. Es el encuentro entre ambas lo que permite construir una identidad más auténtica. Eso significa aceptar que el miedo existe, que la inseguridad también forma parte de nosotros, que el orgullo, el deseo de controlar todo
y la necesidad constante de protegerse nacieron, muchas veces, para evitar volver a sufrir. Y comprender eso cambia completamente la forma de mirar la propia historia. De repente, las contradicciones dejan de parecer defectos, empiezan a convertirse en mensajes. Los fracasos dejan de ser simples errores, se transforman en señales. Las pérdidas dejan de representar únicamente dolor, empiezan a revelar aquello que necesitaba cambiar. Es en ese momento cuando el subconsciente deja de actuar únicamente como una fuerza que asusta, empieza a convertirse en un guía, no porque ofrezca respuestas inmediatas, sino porque señala con precisión los lugares donde todavía queda trabajo por hacer. Entonces ocurre algo sorprendente. La persona que antes parecía ser el origen de toda la confusión, deja de ocupar el mismo lugar en la mente. No porque haya perdido importancia, sino porque ahora representa algo mucho más grande. Se convierte en el símbolo de un despertar interior, en la señal de que existía una vida psicológica mucho más profunda, esperando ser descubierta. Y esa comprensión cambia incluso la forma de amar. Porque ya no se busca al otro para llenar vacíos. Se aprende primero a reconocer los propios. Ya no se exige que alguien cure las heridas. Se entiende que la verdadera sanación comienza cuando uno deja de huir de sí mismo. Quizá por eso Jung insistía en que los encuentros más importantes de nuestra vida nunca suceden por accidente desde el punto de vista psicológico. Hay personas que llegan para acompañarnos, otras llegan para enseñarnos, y unas pocas aparecen para derrumbar cuidadosamente la identidad que habíamos construido sobre el miedo. Al principio creemos que ellas cambiaron nuestra vida. Después comprendemos una verdad mucho más profunda. Ellas solo despertaron a la persona que siempre había estado esperando dentro de nosotros. Y cuando ese despertar comienza, ya no es posible volver a dormir la conciencia como si nada hubiera ocurrido. Después de comprender todo esto, quizá la pregunta ya no sea si su subconsciente te eligió. La verdadera pregunta es qué significa realmente haber sido elegido por esa parte profunda de la psique que nunca se equivoca al señalar aquello que necesita transformarse. Porque, si has llegado hasta aquí, probablemente ya hayas entendido que esta historia nunca trató únicamente de una relación entre dos personas. Siempre fue la historia de un despertar interior. Carl Jung decía que los acontecimientos más importantes de nuestra vida suelen presentarse disfrazados de encuentros cotidianos. Una conversación inesperada, una mirada que permanece en la memoria, una despedida imposible de olvidar. Desde fuera parecen simples episodios. Sin embargo, dentro de la psique, funcionan como auténticos puntos de inflexión. Hay personas que aparecen para confirmar la vida que ya llevábamos, y hay otras que llegan para hacer imposible seguir viviendo de la misma manera. Esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque cuando alguien despierta aquello que el subconsciente llevaba años intentando mostrar, ya no existe indiferencia posible. Puede existir distancia, puede existir silencio, puede existir negación, pero la indiferencia desaparece. Algo sigue trabajando en el interior, incluso cuando la vida continúa hacia adelante. Tal vez por eso existen personas que, muchos años después, siguen recordando a alguien que apenas formó parte de su historia. No recuerdan únicamente a esa persona, recuerdan quiénes comenzaron a ser desde el momento en que la conocieron. Ese es el verdadero poder de ciertos encuentros. No cambian únicamente nuestros sentimientos, cambian la estructura desde la que observamos el mundo. Y aunque intentemos volver atrás, ya no somos exactamente los mismos. Jung llamaba a este proceso un camino hacia la totalidad. No significaba convertirse en alguien perfecto. Significaba dejar de vivir dividido entre aquello que mostramos y aquello que escondemos. Era el lento aprendizaje de reconciliarse con todas las partes de uno mismo. Ese camino nunca resulta cómodo. Habrá momentos de duda. Habrá días en los que parecerá más sencillo volver a las viejas costumbres. La mente intentará convencerte de que nada de esto tiene importancia, que todo fue una exageración emocional, que lo mejor es olvidar.
Pero la conciencia posee una característica extraordinaria. Una vez que despierta, ya no acepta regresar completamente al estado anterior. Siempre queda una pregunta. Siempre queda una inquietud. Siempre queda una parte de nosotros, observando con nuevos ojos. Quizá eso sea exactamente lo que más asusta. No descubrir a otra persona, sino descubrir que la propia vida puede transformarse por completo cuando dejamos de ignorar aquello que sucede en nuestro interior. Entonces empiezan a cambiar pequeñas cosas. Las conversaciones adquieren otro significado. Los silencios dejan de ser simples ausencias. Las pérdidas ya no representan únicamente finales. Empiezan a convertirse en oportunidades para comprender quiénes estamos llamados a ser. Y es precisamente ahí donde muchas personas encuentran una libertad que nunca imaginaron. Porque dejan de perseguir desesperadamente aquello que creen necesitar. Empiezan, en cambio, a construir una relación mucho más profunda consigo mismas. Paradójicamente, cuando eso ocurre, también cambia la manera en que los demás las perciben. La tranquilidad reemplaza la ansiedad. La autenticidad sustituye a la necesidad constante de aprobación. El silencio deja de ser un castigo y se convierte en una forma de presencia. Ya no necesitan demostrar su valor. Su propia forma de estar en el mundo comienza a transmitirlo. Tal vez por eso algunas personas provocan un impacto tan profundo sin hacer grandes esfuerzos. No manipulan, no persiguen, no intentan convencer. Simplemente han aprendido a habitarse por completo. Y esa plenitud resulta imposible de ignorar para quien todavía sigue buscando fuera aquello que perdió dentro de sí. Si el subconsciente realmente te eligió, no fue para convertirte en el centro de la vida de otra persona. Fue para convertirte en el espejo que revelara aquello que permanecía oculto. Y los espejos verdaderos tienen una característica que muy pocos están preparados para aceptar. No muestran lo que queremos ver, muestran lo que necesitamos reconocer. Quizá esa sea la razón por la que algunos encuentros parecen escritos mucho antes de que sucedan. No porque el destino obligue a dos personas a cruzarse, sino porque la psique sabe exactamente cuándo ha llegado el momento de abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y cuando esa puerta finalmente se abre, el viaje más importante no conduce hacia otra persona. Conduce, inevitablemente, hacia el lugar donde siempre estuvo esperando la versión más auténtica de uno mismo. Y quizá, después de escuchar todo esto, comprendas que algunas de las respuestas que llevabas tanto tiempo buscando nunca estuvieron en las acciones de la otra persona. Siempre estuvieron escondidas en las partes de ti que aún no habían sido observadas con suficiente honestidad. Carl Jung nos recordó una idea que sigue siendo profundamente transformadora. Aquello que no hacemos consciente termina dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Tal vez por eso ciertos encuentros parecen cambiarlo todo. No porque alguien tenga un poder especial sobre nosotros, sino porque despierta aquello que ya existía en nuestro interior y estaba esperando el momento adecuado para manifestarse. La verdadera pregunta ya no es si él sintió algo por ti. La verdadera pregunta es qué despertó ese encuentro en ambos, y por qué algunas personas aparecen justo cuando nuestra alma está preparada para iniciar una transformación que la mente todavía no comprende. Y lo más fascinante es que este es solo uno de los muchos misterios que Carl Jung exploró a lo largo de su vida. Existen patrones invisibles, señales psicológicas y dinámicas emocionales que influyen en nuestras relaciones mucho más de lo que imaginamos. Cuanto más las comprendes, más empiezas a verte a ti mismo y a los demás con una claridad completamente distinta. Por eso, te invito a seguir descubriendo estas ideas en los próximos videos del canal. Cada reflexión abre una nueva puerta hacia el conocimiento de la mente, las emociones y el verdadero significado de los encuentros humanos. Es muy posible que el siguiente video responda precisamente esa pregunta que todavía permanece dando vueltas en tu interior. Porque el viaje hacia el autoconocimiento no termina cuando encuentras una respuesta. Empieza cuando descubres una pregunta que ya no puedes dejar de hacerte.